Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Piedras Vivas con la hermana Julia Bello por Radio Grito, el medio que te lleva. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Gracias por estar aquí una vez más acompañándome en este programa de Piedras Vivas, en el que te traigo, como siempre, una palabra de Dios. La palabra se tiene que creer, la palabra se recibe y la palabra se celebra. Cuando tú crees en la palabra de Dios, ese creer te trae consigo la fe. Tú recibes esa palabra dentro de ti y tú celebras el cumplimiento de ella. Eso es lo que hace en la realidad de que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Dios siempre te está hablando. Dios habla en todo momento. Hubo un tiempo, bíblicamente, que Dios estuvo en silencio. Esos fueron 400 años de silencio. No se escuchaba la voz de Dios. Pero un día Jehová Dios se acordó de su pueblo y empezó a escuchar el clamor del pueblo. Y ahí contó la diferencia. Y ahí nos dio a nosotros el Señor una llave poderosísima, que podemos encontrarla en los primeros versículos del libro de Deuteronomio, el capítulo 28, del cual vamos a hablar ahora, en este preciso momento. Así que bienvenido al programa de Piedras Vivas, todos me conocen. Mi nombre es Julia Bello y te acompaño aquí con mucho gozo y con mucha alegría. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estos son los primeros versículos del capítulo 28 de Deuteronomio, el cual tiene muchos capítulos, muchos versículos. Este capítulo, yo diría que tiene como 50 y pico versículos. Es bien largo, pero sumamente nutritivo, porque aquí tú vas a encontrar la forma y manera que Jehová tu Dios te bendice y otra cosa de cómo tú alcanzar las bendiciones. Hay muchas personas que dicen, Julia, pero no entiendo, la riqueza del mundo está mal dividida. Unos tienen mucho, otros tienen bien poco. La felicidad, hay gente que tiene una vida que tú dirías que están en unas vacaciones eternas. Y tú y yo nos tenemos que levantar por la mañana temprano a trabajar. Pero es que en la vida todo tiene una razón de ser. Y qué bueno que no todos nos parecemos, que hay esta diferencia, no solamente de raza, sino de vida en realidad, porque nuestras vidas tienen que ser especiales, no pueden ser iguales como las huellas de tus dedos, ninguna se parece a la tuya, porque Dios es así, es un Dios que es único y especial. Y Él ha hecho esto, en esto que te he leído, en esta palabra que te he leído, ha hecho algo maravilloso. Pero hay una llave en esta palabra que te he entregado. Y esa llave que yo te he entregado es la llave de la obediencia. Ahí no habla, no dice la palabra obediencia. Ahí dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice, si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios
te alcanzarán. ¿Qué quiere decir que te alcanzarán? Quiere decir que Dios va a enviar la bendición hasta que te alcance. Y te va a alcanzar en el momento preciso que tú tienes que ciertamente ser bendecido. ¿Sabe qué dice? Que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Quiere decir que tú no tienes por qué ir detrás de las bendiciones, detrás de las misericordias. Todo lo contrario, tú vas delante y el favor de Dios y las misericordias de Dios y las bendiciones de Dios te seguirán hasta alcanzarte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene un orden en lo que tiene que ver el reino de Dios. El reino de Dios tiene orden. Y esto es algo que nosotros aquí en la tierra se nos hace muy difícil aceptar. Porque nosotros no queremos orden, nosotros queremos actuar cada uno con nuestras propias formas de ser. Pero Dios tiene una forma de hacer las cosas. El Señor no puede hacer las cosas a media, ni regular, Él las hace bien. ¿Por qué Jesús hizo el mejor vino? ¿Por qué? Porque el Señor no iba a hacer el vino regular ni el peor vino, porque cuando el Señor hace las cosas, las hace perfectas. Por eso Jesús hizo el mejor vino. Ningún vino se puede comparar en el día de hoy con el vino que esa gente pudieron disfrutar, hecho por las mismas manos del Creador del mundo. Ay, yo hubiese querido una copita de ese vino. Ay, Señor, sabrosísimo, tan delicioso ese vino. Fue creado por el Señor, que todo el que lo probó se quedó extasiado, el mejor vino, porque Él hace lo mejor, Él hace lo bueno, lo perfecto. La obediencia es aquello que nos lleva a nosotros a obtener las bendiciones. Deuteronomio 28 dice claramente que va a acontecerte algo en tu vida. ¿Qué es un acontecimiento? Es algo extraordinario, algo que no es rutinario, algo que te sorprende, algo que te llena de gozo, de alegría. Te acontecerá esto si escuchares la voz de Dios. Y me pregunto, ¿nosotros estaremos escuchando la voz de Dios? Pues ciertamente yo te voy a decir que sí, que nosotros sí estamos escuchando la voz de Dios. Dios siempre ha estado hablándonos a esta generación. Hubieron generaciones que murieron sin escuchar la voz de Dios, porque Dios tuvo un tiempo de silencio. Pero estas generaciones que vivimos nosotros, que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, han escuchado la voz de Dios y siguen escuchando la voz de Dios. Si lees los salmos, te vas a encontrar salmos que hablan de la voz de Jehová y cómo se escucha la voz de Dios. Y tú me dirás a mí, Julia, pero la verdad es que no entiendo. En voz audible, si Él quiere, lo puede hacer. Si Dios quiere, te puede hablar en voz audible. Yo he tenido esa experiencia. Gloria sea al Señor. Me gustaría tenerla hoy mismo nuevamente. No es una experiencia común que todos los días te sucede, pero en mi vida, en mi relación íntima con el Señor, han habido momentos donde el Señor me ha hablado en voz audible, estando yo sola en un lugar adorando su nombre. Fue espectacular ese momento. Y te voy a dar por testimonio. Estaban mis hijos en la edad de los 10 y 12 años jugando pelota en ese tiempo. Ellos jugaban pelota en los parques de la base Raimi de Aguadilla. Y yo los llevaba tempranito, ya antes de las 8 de la mañana, los muchachos ya estaban toditos llegando al parque a calentarse para empezar la práctica y después el juego. Y yo llegaba tempranito, los soltaba, ellos agarraban cada uno para su parque. Es una área muy hermosa de los parques de pelota de la base Raimi. Y yo colocaba la guagua mía en un lugar donde una pelota no llegara y me rompiera un cristal, y donde yo me pudiera sentar a leer la Biblia mientras yo podía ver los muchachos
un poquito más allá, cada uno en su diferente parque jugando. En esa área hay muchos parques de diferentes etapas del juego de pelota, de 4 a 5 años, o 9 a 12, 15 a 16, depende de la etapa en el que esté en el juego de béisbol. Y se pueden ver prácticamente casi todos los parques desde una área en específica. Y yo me quedé en la guagua, empecé a leer la Biblia, estaba solita, tenía los cristales abajo, estaba la mañana fresca, agradable, y ese momento yo lo aproveché para adorar a Dios. Antes de cerrar mi guagua y irme y sentarme en unos bleachers a ver a los muchachos jugar. Mientras estoy adorando a Dios, mientras estoy leyendo su palabra, cierro mis ojos y comienzo a decirle cosas hermosas al Señor, de lo que yo sentía por Él. Y en un momento dado, yo le dije al Señor que yo quisiera hacer algo que pudiera Él agradarle y ver mi amor por Él, ver mi deseo de conocerle. Yo expresaba todo lo que yo sentía en ese momento por el Señor. Y en ese preciso momento, a la guagua que yo estaba sentada, ha entrado un viento, pero un viento bien fuerte, que me envolvió completa y pude escuchar la voz de Dios, hermosa en mis oídos, que parecía el ruido de muchas aguas, junto con el viento, que me dijo: hija, solo ámame. Esas palabras nunca a mí se me olvidaron. Yo escuché la voz de Dios cuando el Señor me dijo claro en mis oídos: hija, solo ámame. No tienes nada que hacer, nada más que amarme. El amor hace que tú seas transformado, que tú entres en la obediencia que Él espera que tú entres, porque Dios quiere bendecirte. Esto es ciertamente lo que yo te quiero llevar en este conversar y este compartir contigo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que no te falte nada. Dios quiere que tú no vivas una vida frustrada, de falsas expectativas y de ilusiones rotas. Dios quiere bendecir tu vida, pero Dios, como no puede hacer el vino malo, el vino regular, sino el mejor vino, Dios dice: no puedo hacer las cosas diferentes contigo, hija que me estás escuchando. Yo exijo la obediencia a todos mis hijos por igual, porque yo no tengo hijos favoritos. Y la obediencia es la clave de las bendiciones. Por eso dice el libro de Deuteronomio, que te he estado leyendo: y acontecerá el acontecimiento del que te hablé, que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que si tú pusieses oído a lo que Dios te está hablando, Dios va a utilizar no solamente un momento de una voz audible donde te va a decir, como me dijo a mi hija, solo ámame. Dios va a utilizar un profeta que te va a traer una palabra. Dios va a utilizar un programa cristiano. Dios va a utilizar un pastor, a un diácono, a una persona cristiana que tú conoces en la iglesia. Pero sobre todo y ante todo, Dios va a utilizar su palabra que es la Biblia, su palabra que es la ley, su palabra que es lo único que nos lleva ciertamente a lo correcto y a lo que Dios habla, a la voz de Dios. La voz de Dios está en cada página de la Biblia. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra de Dios y la vas a escuchar. Y el Espíritu Santo de Dios que te anhela, que gime por ti con gemidos indecibles, te va a enseñar los caminos
esos caminos misteriosos de la palabra de Dios, y van ahí aclarando todas las nubes en esos caminos, y vas a entender lo que Dios quiere para ti. Lo vas a entender. El Señor dice, te va a acontecer algo maravilloso, te va a acontecer algo extraordinario, pero tienes que escuchar la voz de Dios, te tienes que aplacar, tienes que sacar tiempo para el Señor, tienes que quitar muchas cosas que te están rodeando, que te están robando los oídos. Dios te está hablando, Dios te está haciendo recordar la voz de Él, del tiempo del ayer. Y en el día de hoy Dios te está haciendo recordar lo que Él te dijo hace 5 años atrás, lo que Él te dijo hace 2 años atrás, lo que Él te dijo este fin de semana en la iglesia. Dios te dice en este programa, yo te quiero hacer recordar mi voz, lo que yo te hablé, porque yo quiero bendecirte, porque quiero prosperarte, pero tienes que tener la obediencia no solo de escucharla, sino, como dice esta palabra, para guardar sus mandamientos y poner por obras cada uno de ellos. Si escuchas atentamente la voz de Dios y te llega ese momento de recogimiento espiritual donde tú oyes esa voz y esa voz te instruye para tú guardar sus mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos, Julia? Ay, Dios, pues mi amor, te voy a decir, los mandamientos de Dios son muchos, más de los 10 mandamientos que leemos nosotros, en los que Moisés tuvo que escribirlo después que rompió las tablas. El Señor te está mandando a hacer muchas cosas que son mandamientos correctos para una buena vida. Hace poco hablaba yo de las personas que hoy en día quieren bendición, quieren prosperidad, jóvenes que se quieren casar con príncipes azules, quieren los mejores esposos, los más hermosos, las mejores novias, la más linda, la más inteligente, quieren conseguir un hombre bueno, un hombre que tenga una buena profesión para ella poder vivir una buena vida. Pero ciertamente, decía yo mientras hablaba con unas personas, que lo que tú siembras, eso tú cosechas. Si tú has sembrado por mucho tiempo injusticia, chismes, si tú has estado envuelta en habladurías, en cosas que no edifican, has sido injusta, estás mordiendo la mano del que te da de comer, Dios lo ve todo, Dios lo oye todo, mi amor. Dios me oye a mí cuando yo hablo, Dios me ve. Me puedo hacer un boquete y meterme en ese boquete para bochinchar y para hablar de alguien, y ahí Dios me ve. Y Dios ve a la persona de la que yo estoy hablando. La ve. Conoce el corazón de esa persona. Y tú y yo cometemos el error más común, y es el de juzgar implacablemente. Si nosotros fuéramos jueces, si esta comunidad en la que nosotros vivimos nos diera la autoridad de tener una placa, y con esa placa nos da la autoridad de llegar y meter preso a todo el que uno cree que debe estar preso, meterlo en mazmorra por los malos que son, ponerlo a pan y agua, estaríamos toditos en las cárceles. Yo te metería a ti y tú me meterías a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que somos llevados por la carne, por los deseos de la carne. Y esta carne se hace aliada del alma, y juntas las dos hacen cosas terribles. Y de las más terribles que hace son las de juzgar. Juzgan las acciones, las personas, las juzgan de tal manera, y con un malletazo
la hacen culpable de una situación y no tienen misericordia. Sin embargo, con la misma mano que cogen el mallete y la aplastan y toman una decisión, con esa misma mano se acercan delante de Dios a pedir que Dios las bendiga, las guarde, las prosperen, le den todo lo que piden. Y se han olvidado que el que está sentado en el trono es el único que puede juzgar. El que está sentado en el trono es el único que puede tener el traje de juez, de abogado y defensor. Que él se va a parar y se va a poner el traje del abogado, se va a sentar y va a coger el mallete y va a ser el juez. Él es el único y él está viendo y él está escuchando y él conoce el corazón de cada uno. Y de acuerdo a nuestras obras, entonces recibiremos el producto de lo que nosotros hemos sembrado. Por eso Dios dice, te quiero bendecir, te quiero prosperar. Pero tienes que, ciertamente, escuchar la voz mía y poner por obras mis mandamientos. Tienes que cumplir cada uno de ellos. No es fácil, pero cuando Dios ve que tú estás haciendo el esfuerzo, Él te va a dar el empujoncito. Él ha dicho que Él no te va a dejar solo, ni en el valle de sombra y de muerte tú vas a estar solo. Ni cuando el fuego te quiera quemar hasta las pestañas, tú no vas a estar solo. No importa la situación que estés viviendo, tú no vas a estar solo, porque Dios ha dicho que el bien y la misericordia te seguirán hasta alcanzarte todos los días de tu vida. Y en el libro de Deuteronomio que te estoy leyendo, dice bien claro que el Señor te va a bendecir y te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán esas bendiciones. Pero después de esa palabra hay una coma, hay un detente. Después de ese respirar, el Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que te está hablando y te está diciendo, detente, detente, va muy aprisa, estás juzgando, estás hablando lo que no tienes que hablar. Aprende a cerrar la boca, aprende a discernir lo que está pasando. Si tú no sabes lo que es discernimiento, si tú no sabes lo que es pedir a Dios, pídele al Espíritu Santo que te revele, pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento, que te dé entendimiento para que tú puedas tomar decisiones correctas, porque Dios quiere bendecirte. Otra cosa que te quiero decir, tú no vas a vivir toda la vida. Tú no eres una semilla de mango ni de aguacate que te siembra y de ahí sale el palo y del palo salen un montón de aguacates, con cada uno tiene una semilla y vuelven y se siembran y sale más palo. Realmente tú eres un ser humano que tiene un sello de caducidad, que los años que estamos viviendo, gloria a Dios, son un poquito más largos que la generación que vivieron hasta los que vivían cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. Mira, como hablábamos el domingo, las niñas las casaban de 13 y 14 años de edad. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida en aquel momento era corto. Se acortaron los años. Se acortaron los años. Antes los hombres duraban muchos más años, pero fueron acortándose los años en una etapa increíblemente. Hoy en día, gracias al Señor, las personas están durando los 70, los 80 y los 90. Pero eso es una bendición. Y esa bendición nosotros la vamos a heredar, como también heredamos las maldiciones. Como el día que tú te mueras
y deja deuda, la casa, el carro, el prestamista, la cooperativa, el banco, todo eso lo van a heredar tus hijos. Y eso son maldiciones. Esas no son bendiciones. Por eso el Señor te está enseñando una palabra en el día de hoy. Te seguirán y te acontecerá esto, que el Señor Jehová tu Dios te va a bendecir ciertamente en el momento que tú escuches la voz de Dios, el buen consejo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra que tú me permites compartir con todos los que nos están escuchando en este programa de Piedras Vivas. Que este programa, Señor, tenga esto que yo siento en mi corazón, esta metanoia, este cambio de mente, cambio de vida, de hacer las cosas correctas. Y ayúdanos, Padre, a perdonar a aquellos, Señor, que nos ofenden. Y perdónanos tú nuestras ofensas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias, Señor. Amén y gracias. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Chao. Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con la hermana Julia Bello. Te esperamos en nuestra próxima edición de Piedras Vivas por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.